Hola de nuevo, soy el profesor David Villar de Farmacología y Toxicología de la Universidad de Antioquia. Les doy la bienvenida a este segundo vídeo de de tóxicos que afectan al hígado. Aquí vamos a hablar de las algas cianobacterias y plantas con alcaloides de la pirrolicidina. En el vídeo anterior habíamos hablado sobre el acetaminofeno y las aflatoxinas, y aquí pues vamos a hablar como ven ahí, de las algas cianobacterias y de plantas que contienen alcaloides de la pirrolicidina. Lo primero es decir que se llaman algas verde azuladas o cianobacterias porque en realidad por mucho tiempo pues estaban dentro de las plantas, y bueno, ahora se han visto que son procariotas, no son eucariotas, porque en realidad se trata de bacterias que son las únicas capaces de hacer la fotosíntesis. En realidad, como ven aquí, pues florecen sobre todo en aguas estancadas, ricas en nutrientes, y existen más de 2000 especies, de las cuales pues solo 95 son capaces de producir toxinas, y de esas 95 pues vamos a hablar de tres que son las más importantes en veterinaria. Tienen que lisarse para liberar la toxina, y esto pues puede ocurrir fácilmente en el estómago de un perro o en el rumen de una vaca. Probablemente el caballo pues no sería tan propenso a beber agua en estas charcas, a menos que tuviese necesidad, y quizás pues por eso en realidad no hay casos descritos en caballos. Lo otro que hay que decir es que a veces lo que vemos es que en las charcas se acumulan solo en la orilla, y eso es porque como tienen mucha capacidad de flotación, si en la superficie hay viento, eso va a arrastrar esas algas, y se van a formar masas o acúmulos en una parte del lago o pantano, y el resto pues va a estar limpio. Obviamente pues los animales van a ir a la orilla y van a beber ahí, y si es un perro o una vaca pues la verdad que les da igual a ingerir esa agua llena de toda esa capa verde de algas. Si vemos la estructura de la microcistina, pues existen más de 100 variantes de esa estructura. La LR implica que contiene los aminoácidos de leucina y arginina en las posiciones 1 y 2 respectivamente, que aquí tenemos. En realidad esta estructura son 7 aminoácidos juntos, es decir, es un péptido cíclico, así que se pueden imaginar la cantidad tan grande de combinaciones que probablemente exista. El peso molecular es de unos 800 a 1000 Dalton, así que son moléculas relativamente pequeñas si las comparamos con los polipéptidos de las células. Y otra característica es que son muy solubles en agua y son incapaces pues de penetrar las membranas por difusión pasiva. Sin embargo, en el hígado existen transportadores específicos, de hecho son los mismos que utilizan los ácidos biliares, que permiten que entren muy bien al hepatocito, y de hecho es el único órgano que se afecta por las microcistinas. Aunque, como vimos en el vídeo de tóxicos que producían parálisis, también existen otras dos toxinas, que eran las anatoxinas, que se comportan como si fuese una sobredosis de nicotina, una de ellas, y la otra era como si fuera un pesticida inhibidor de las colinesterasas. Como vemos aquí, cuando las miramos al microscopio, las algas de la especie Microcistis pues tienden a formar colonias de cientos de miles de células agrupadas en una especie de matriz mucilaginosa, y el tamaño de cada una de esas células se pueden hacer una idea que es como si fuese un eritrocito. Pues bien, el mecanismo de acción es específico en el hígado, como he dicho, no pasa nada en ningún otro órgano, y actúan inhibiendo dos fosfatasas, con lo que se produce una fosforilación excesiva de proteínas en el citoesqueleto celular, en particular de la queratina 8 y 18, y en definitiva pues lo que ocurre es que el hepatocito es como si se destruyese su esqueleto por dentro. Eso ocurre primero, y obviamente pues a nivel del lobulillo se va a traducir en que se van a destruir los sinusoides, y lo que hay entre los sinusoides, como se pueden imaginar, pues son los vasos sanguíneos llenos de sangre, y eso pues va a hacer que todo el lobulillo pues se llene de sangre, y lo que vamos a tener es una hemorragia interna en el hígado.
y básicamente pues la sangre va a reemplazar todos esos hepatocitos y va a llenar ese espacio vacío que deja que dejan los hepatocitos, y ese hígado pues va a estar se pueden imaginar como de un tamaño enorme, y al corte va a salir mucha sangre y es como si prácticamente pues el animal se desangrase dentro del hígado. Con respecto a los signos clínicos, pues vamos a ver los tres tipos de cuadros que se pueden presentar, no solo los producidos por la microcistina, sino que también vamos a hablar de los producidos por la natoxina. Ahora vamos a ver un caso clínico por microcistinas y cómo se presenta en un perro, que se trataría prácticamente de un fallo fulminante del hígado. En el perro pues vamos a ver que comienza prácticamente con vómitos, diarrea, pocas horas de la ingestión, que se puede demorar no mucho, pero hasta 12 horas sería más o menos lo normal. Y pues a partir de las 12 horas ese animal va a entrar en un shock, con debilidad extrema, dolor abdominal, y ahí mismo pues va a progresar rápidamente hasta la muerte. Los signos de la intoxicación por anatoxinas serían todavía mucho más rápido que la microcistina. ¿Cómo de rápido? Pues hasta el punto que podría el animal incluso morir antes de salir del agua donde está nadando, y ha tragado esas algas. El cuadro pues va a ser de una sobredosis de nicotina, con tremores, rigidez muscular, debilidad extrema y cianosis por una parada respiratoria. Y eso, como digo, pues va a ocurrir en cuestión de minutos de la ingestión. Y en el caso de que se trate de la natoxina AS, la S indica que actúa como un inhibidor de la colinesterasa, y por tanto pues vamos a tener los signos de SLUT. SLUT en inglés se usa para abreviar las siglas de S de salivación, L de lagrimeo, U de urination, que sería micción, y D de diarrea, que es más bien una hipermotilidad intestinal. Es decir, esos serían los signos, si quieren, de una estimulación del sistema parasimpático, y también se esperaría ver signos nicotínicos, como serían los tremores, incoordinación, posiblemente convulsiones y una parada respiratoria. Y esto pues también va a ocurrir muy rápidamente, en cuestión de 30 minutos. Estos son las dos anatoxinas, que actuarían, como digo, en cuestión de pocos minutos, mucho más rápidos todavía que la microcistina. Pues bien, vamos a ver este caso de un perro que después de pasar un día con la familia en un lago, esto ocurrió en el estado de Kansas, en el centro de Estados Unidos, pues regresaron a casa, y era ahí mismo, al poco tiempo de estar en casa, pues el animal vomitó algo parecido, de un color verdoso, y el dueño le dio por guardar ese vómito. La cuestión es que por la mañana ese perro amaneció mucho peor, siguió con vómitos, náuseas, y para cuando lo llevaron al hospital de la universidad pues ya estaba prácticamente en un estado que no podría mantenerse en pie, en decúbito lateral. Dicen que no respondía a estímulos y sin embargo pues sí parece que mostraba dolor abdominal, y a la palpación rectal parece que tenía un contenido con sangre. Y al hacerle un análisis de sangre, pues vean que lo que se ve ahí es típico de un hígado que está totalmente destrozado. Tenía las enzimas alanina, transaminasa y fosfatasa alcalina por las nubes, la bilirrubina altísima, la glucosa baja, los tiempos de coagulación sanguínea muy prolongados y un hematocrito muy alto. Pues ahí mismo lo pusieron prácticamente con un tratamiento con glucosa, fluidos intravenosos, vitamina K, plasma, N-acetilcisteína, antieméticos, pero el animal desarrolló una anuria y a las 12 horas, pues más o menos de llegar al hospital, decidieron aplicarle la eutanasia. Pues bien, si vemos la imagen al microscopio del hígado de ese perro, pues lo que se aprecia es una necrosis masiva, difusa y aguda, con pérdida de todos los hepatocitos, y como ven, pues todos los rojos serían los eritrocitos, es decir, hay una hemorragia interna en ese hígado, y si pesáramos ese hígado, pues probablemente estaría muy agrandado de tamaño, y prácticamente
aumentado en un 50% por encima de lo normal. Y si hiciéramos un corte, pues saldría mucha sangre de ese hígado. La imagen de la derecha pues son las colonias de microcistis aeruginosa que se están viendo del vómito de ese perro, y eso pues demuestra que el perro pues se intoxicó por las algas. De todas maneras, en este estudio también analizaron la toxina en el hígado para confirmar que definitivamente pues esa fue la causa. Si miramos cuál es la toxicidad de estas cianotoxinas, son compuestos súper tóxicos. Estamos hablando de dosis de microgramos por kilogramo de peso vivo. Por ejemplo, aquí están comparando la dosis letal 50 de la anatoxina A/S, que es de tan solo 20 microgramos por kilo en la rata, y la de la microcistina LR, que es de 50 microgramos por kilogramo de peso vivo. Y eso pues los hace todavía mucho más tóxicos que los venenos pues más tóxicos conocidos, como son por ejemplo la ricina o el sarín, que se ha usado como arma química en guerras, o por ejemplo con el veneno de la cobra. Hay otro aspecto importante y es el riesgo que puede existir para la salud pública, porque el agua que nosotros usamos para beber pues normalmente proviene de pantanos o lagos o reservas artificiales y obviamente pues ahí puede haber proliferado cianobacterias, y de hecho hay casos documentados en la literatura de brotes en que pues gente se ha enfermado, incluso ha muerto por beber agua contaminada con, como estamos viendo en esta tabla y este artículo de revisión del año 2013. Aquí no vamos a revisar ninguno de estos casos ni decir más de cómo se presenta el problema en personas, pero básicamente que sepan que igual de peligroso que es en animales, pues también lo es para personas, y no solo a través del agua de bebida, sino piensen en el uso recreativo cuando por ejemplo vamos a ir a nadar a un lago, por ejemplo. Lo que sí hacen las agencias de la salud, y en este caso aquí pongo la Organización Mundial de la Salud, es dar recomendaciones, y dicen pues que el riesgo para la salud pues es bajo, moderado o alto si la concentración de células por mililitro en un pantano, por ejemplo, estaría dentro de los niveles que aquí vemos, de menos de 20.000, entre 20.000 y 100.000 células, o por encima de 100.000. De todas maneras, acuérdense que esto en realidad no se correlaciona bien con la concentración de la toxina que podría haber en el agua. Y de hecho, pues lo que hacen algunas agencias es directamente medir la concentración de cianotoxinas, como vemos aquí. Aquí, por ejemplo, están los niveles que recomiendan no exceder para la microcistina en el agua de bebida, que sería de 1 parte por billón, y si vamos a usarla recreativamente, es decir, por ejemplo, para nadar en un pantano, pues ese agua no debería superar las 6 partes por billón. Para el caso de la anatoxina A, pues como ven, los niveles de agua de beber pues no deberían de pasar de 20 partes por billón, y si la vamos a usar recreativamente pues no debería de pasar de 80 partes por billón. Por último, pues lo bueno es que la mayoría de las plantas de tratamiento de agua de bebida pues usan sustancias y procedimientos que van a ser efectivos eliminando estas cianotoxinas del agua. Como ven aquí, no todos lo son, pero en esta tabla tenemos los principales oxidantes que se usan y las 4 cianotoxinas más importantes, en las cuales se incluye la anatoxina A y la microcistina. Y como vemos, pues por ejemplo el ozono es efectivo para eliminar los dos, el cloro solo inactiva la microcistina. Este, pues como veis, es un tema que habría que dedicarle más tiempo, porque ven que es bastante amplio para tratarlo en unos pocos minutos. Y bueno, simplemente pues quería mostrarles que no solo es importante porque puede causar intoxicaciones en animales, pero que también tiene bastante importancia desde el punto de vista de la salud pública, pues sobre todo porque se puede contaminar el agua de bebida si no se trata pues adecuadamente.
Vamos a pasar a hablar de intoxicaciones por plantas que contienen alcaloides de la pirrolicidina y hay que decir primero que son muchas plantas distribuidas por todo el mundo y hay tres familias que son las más importantes y decir que de todas las intoxicaciones por plantas estas son las más numerosas que están reportadas y que probablemente causen más pérdidas a nivel mundial de todas las otras familias de plantas y toxinas de plantas de todas las que hay descritas. Como ven, están distribuidas en tres familias, que son la borraginácea, a la que pertenece la verdura borraja. Dentro de las leguminosas, ahí solo están las crotalarias, y dentro de las compuestas pues hay más de 1200 especies de cenecios, pero en realidad solo hay 25 de los que están confirmados que producen intoxicaciones, dependiendo del país y de la especie que va a producir problemas. Pues bien, en Colombia, por ejemplo, tenemos el senecio Inaquidens, que en realidad es originaria de África y es una especie que podríamos decir que es exótica, invasiva, que puede desplazar a otras nativas, reduciendo la biodiversidad de una pradera y por tanto pues se considera como una maleza. En Sudáfrica está descrito que produce intoxicaciones en vacas y contiene al menos 4 alcaloides de la pirrolicidina, que se sabe que son tóxicos, y la concentración de estos alcaloides pues es muy variable. En el artículo que citan aquí abajo reportan un caso de intoxicación en vacas y vieron pues que la concentración era de hasta el 0,81% en la planta, cuando dicen que lo normal es mucho más bajo, de alrededor del 0,18%. Pero de todas maneras dicen que la concentración pues varía mucho dependiendo del estado de crecimiento, de la época y del sitio donde se haya cogido esa planta. De hecho, aquí vemos en esta imagen una pradera en la sabana de Bogotá que, como ven, parece muy bonita porque está llena de florecitas amarillas, pero esta pradera pues no serviría para introducir bovinos o ninguna otra especie para que la consuma, porque obviamente pues se intoxicaría. Aquí el senecio Inaquidens, pues por así decirlo, se ha adueñado de ese terreno y no ha dejado pues proliferar ninguna otra especie de planta. Y eso es a lo que me refiero cuando decimos que es una especie pues muy invasiva. Ni las vacas ni los caballos se van a comer esta planta, a menos que no exista otra planta a su alcance, porque son pues muy amargas y poco palatables. Y como digo, voluntariamente pues ellas no se la van a comer si existe otro pasto disponible. Por eso es muy importante nunca sobrepastorear un potrero, porque se va a predisponer a que ocurra lo que estamos viendo aquí, que desaparece todo y al final pues proliferan solo las malezas. Con respecto al mecanismo de acción, esto pues explica en gran medida cuál es el cuadro clínico y las lesiones del animal. Una vez se absorben y llegan al hígado, se van a convertir por el sistema microsomal hepático, es decir, los citocromos P450, en pirroles electrofílicos, que químicamente son muy reactivos y van a alquilar, es decir, van a unirse covalentemente a macromoléculas como el ADN y van a impedir pues la replicación celular. Como veíamos para el caso del acetaminofeno, el glutatión es un compuesto protector que tiene la célula para proteger frente a estos metabolitos reactivos, y cuando lo hace pues los neutraliza y los elimina como derivados mercaptúricos por la orina. De todas maneras, aquí el daño va a ser acumulativo y por lo general pues se requiere de varios meses consumiendo esa planta diariamente pues para producir un daño crónico que va a ser normalmente pues irreversible. Y como veremos ahora, pues las lesiones en el hígado suelen ser bastante características, aunque no podemos decir que sean patognomónicas. Como digo, una de las lesiones características que vamos a ver provienen de que los alcaloides se unen al ADN y van a impedir pues que la célula se replique. Entonces vamos a ver hepatocitos gigantes, o lo que es lo mismo, megalocitosis,
Aquí la célula pues sigue creciendo sin poder dividirse hasta que alcanza una masa crítica que ya no puede mantener y entonces pues se muere. De todas maneras hay otros compuestos como por ejemplo las aflatoxinas, las nitrosaminas, que también producen megalocitosis y por eso pues decimos que no son lesiones patognomónicas. Otras dos lesiones características al microscopio pues son las que vemos aquí y que consisten en una proliferación de todo el tejido fibroso que rodea esos lobulillos y que le va a dar una consistencia pues mucho más rígida o dura al hígado. Y por otra parte tenemos la hiperplasia de los conductos biliares en todas las zonas de los lóbulos que quedan de esos hepatocitos restantes. Una cosa característica de los signos es que el animal pues que consume la planta por varios meses, los signos que se presentan van a ser normalmente muy severos y se pueden presentar de forma aguda. De hecho hay animales pues que a veces mueren de forma súbita. Los signos que se citan pues en vacas suelen ser bastante inespecíficos: depresión, anorexia, diarrea. Las vacas pueden tener prolapso del recto, con las mucosas a veces histéricas. Si metiésemos un guante por el recto, pues a veces lo que citan es que a veces el contenido es rectal. Normalmente cesan las contracciones ruminales. Cuando hiciéramos una necrosia, pues normalmente la vejiga biliar va a estar muy agrandada. Eso es típico de animales que tienen parálisis de todo el rumen y el tracto intestinal. Y lo que sí en caballos, lo que sí está descrito es que son animales que tienen lo que llaman el sleepy staggers. Básicamente en español lo traduciríamos como el caminar de un sonámbulo. El animal se pone a andar en línea recta como si fuese un zombie, aunque haya obstáculos por medio le da igual, y si hay una pared por medio pues se da cabezazos contra ella. Otra cosa que describen en los caballos es que intentan comer y no pueden, se quedan con la comida en la boca. Eso es lo que se llamaría disfagia, no pueden tragar, de hecho a veces broncoaspiran esa comida, y esto es básicamente un estado propio de una encefalopatía hepática. El mecanismo sería el efecto que tiene el amoníaco sobre el cerebro. Lo que tienen en la derecha también está descrito y es las lesiones que se producen de fotosensitización. Eso ocurre sobre todo en las áreas despigmentadas de la piel, como ven ahí en la parte de la nariz de un caballo. Bueno, a continuación pues vamos a ver este caso que afectó a 5 caballos remitidos a la Facultad de Veterinaria de Bélgica. Básicamente ocurrió en la época que decían que el senecio, pues Jacobea, estaba en el estadio de plántula de crecimiento temprano, y como ven aquí está indicado por flechas en esas imágenes. No explican muy bien, pero yo me imagino que el crecimiento de esos cenáceos podía estar muy denso en esas praderas, y los caballos pues como comen a ras de suelo es posible que lo ingiriesen junto con otras plántulas y no pudieran distinguirlas y todas estaban creciendo juntas, porque pues lo normal es que ellos tiendan a rechazar el senecio si se les da otra opción. De todas maneras, el senecio jacobea es la planta que desde luego produce más intoxicaciones en lo que es el Reino Unido y probablemente en la zona de Bélgica, los Países Bajos, porque si ven la literatura es de hecho para los caballos la planta que se le tiene más miedo en todos estos países. De todas maneras, como ya digo, una de las factores predisponentes mayores es cuando se contaminan los cultivos y se cosechan, porque ahí obviamente si se les da a los animales el forraje en pesebrera, ahí ya no tienen la posibilidad ellos de separar el alimento, de decidir qué es lo que me voy a comer y qué es lo que no voy a comer. De todas maneras, como ya digo, cuando no existen muchas otras alternativas de alimento, entonces ahí sí es cuando los caballos ingerirían los senecios. Bueno, en este caso
no detallan mucho los signos clínicos, pero lo que sí hacen es mostrar una tabla con los resultados analíticos de sangre que nos da una muy buena idea de lo que tendríamos que medir en una intoxicación por alcaloides de la pirrolicidina. Como ven aquí, la gamma-glutamil transpeptidasa dicen que es uno de los mejores indicadores tempranos de daño hepático por alcaloides de la pirrolicidina. Y de hecho vean que estaba muy elevada en los 5 caballos, mucho más incluso que las otras enzimas, la fosfatasa alcalina y la aspartato aminotransferasa. Estas dos estaban elevadas, pero no tanto, y en algunos animales de hecho estaban normales. Así que si fuésemos a coger una enzima de las tres, acuérdense que la ideal sería la gamma-glutamil transpeptidasa. Hay otros estudios, aparte de este, que también han visto lo mismo, que es muy específica del daño hepático para el caballo. Lo otro interesante que hicieron es medir los ácidos biliares. Acuérdense que los ácidos biliares también es una buena prueba de funcionalidad del hígado, y como ven aquí estaban también elevadas en los 5 animales. Y bueno, cuando la enfermedad hepática está muy avanzada y produce signos nerviosos, pues suele ser porque el amoníaco pues no se elimina de la sangre. Acuérdense que el amoníaco que se produce en el cuerpo normalmente viene del metabolismo de las proteínas y de las bacterias del colon, y el hígado pues debe de convertirlo en urea para detoxificarlo. Pues bien, como vemos aquí, el amoníaco estaba elevado en todos los caballos y la urea estaba baja, y por eso pues eso es un indicador, si quieren, de mal pronóstico. De hecho, los 5 caballos tuvieron que sacrificarlos. Cuando se llega a estos estadios, podemos decir que el hígado ya no, obviamente ya no puede eliminar el amoníaco, y eso es un pronóstico muy malo. Lo otro que hicieron en este estudio es examinar esos hígados histológicamente cuando sacrificaron a los caballos, y las lesiones que observaron son las que he dicho anteriormente. Tenían proliferación de esos conductos biliares en las zonas periportales, había fibrosis generalizada y figuras de hepatocitos gigantes que intentaban dividirse y no podían. Bueno, pues con esto acabamos este segundo vídeo de tóxicos que afectan al hígado. Espero que les haya gustado, y hasta el próximo, pues aquí me despido por ahora.